actualmente se tiene una en la mira, porque finalmente las aplicaciones... ¿Sí me escuchan, chicos? Sí, profe. Sí, profesor. Es que me pareció que mi internet está inestable. Bueno, ya. Entonces, es una de las técnicas que finalmente se cree que va a tener una aplicación a futuro muy, muy fuerte y que finalmente puede resolver importantes problemas de salud, problemas en la industria, en todas las áreas que hemos visto, porque finalmente con esta herramienta nosotros lo que estamos haciendo es lo que cuando comenzaron a estudiar biología molecular las primeras personas, los primeros investigadores, era como la idea, ¿no? Finalmente el poder manipular un genoma y con ello modificar ese genoma si es que está dañado, o bien generar ya dentro del genoma, modificarlo para un beneficio. Entonces, con eso en mente, pues realmente yo creo que los biólogos moleculares que comenzaron con estos estudios pioneros de clonación y manipulación de las primeras secuencias, no se imaginaron que iban a poder llegar otros investigadores a comprender estos mecanismos celulares para aplicarlos y con ello comenzar con la edición de genes, ¿no? Que bueno, cuando hablamos de edición del genoma, pues básicamente estamos hablando de la manipulación de un loci genético específico para generar modificaciones en el genoma. Y bueno, y es que podemos como tal hablar de diferentes modificaciones. Las de lesiones como tal, es decir, quitar dentro de este cromosoma una región que podríamos decir que está afectada y con ello pues evitar que esa secuencia afectada pueda generar un problema a la larga, ¿no? También podemos hablar de las inserciones, las inserciones que finalmente pues es ahora lo como nosotros estamos creyendo que va a ocurrir, que es introducir secuencias, de alguna forma que un cromosoma esté modificado, esté mutado o esté alterado, y que finalmente nosotros podamos repararlo introduciendo pues esas secuencias de manera correcta, ¿no? O bien modificar esas secuencias para mejorarlas, ¿no? Y con ello pues generar ciertas cuestiones que finalmente podrían adquirir un nuevo fenotipo en el humano que pues finalmente lo conlleve a tener un beneficio, ¿no? Y las otras pues son las mutaciones puntuales, ¿no? Mutaciones que finalmente pueden afectar o no una secuencia, ¿no? Ya que a estas mutaciones las podemos encontrar como estos cambios de nucleótidos, los cuales si tienen un impacto importante en el aminoácido que van a codificar, por ejemplo, acá tenemos una arginina y cuando cambia o muta esta secuencia, nos genera una metionina, ¿no? Y finalmente, pues esta metionina podría generar un cambio en el polipéptido que finalmente conlleve a una nueva estructura de la proteína o bien un codón de paro prematuro o algún tipo de modificación que pues pueda afectar, ¿no? Entonces, también estas pequeñas mutaciones podrían ser eliminadas cuando estamos hablando de la edición del genoma. Y es que las aplicaciones de la edición de genes, pues es, como les digo, algo que quizás los primeros biólogos moleculares no pensaron que podía ocurrir, ¿no? Que finalmente era su ideal el poder manipular estas secuencias y que, bueno, finalmente esas aplicaciones las podemos ya palpar en la actualidad, ¿no? Finalmente podemos tener este tipo de ediciones de genes utilizando este sistema que lo vamos a estudiar, que es CRISPR-Cas, en el cual ustedes modifican, utilizando este sistema, una secuencia de interés y con ello, ya sea que puedan modificar a un organismo superior o a elementos que puedan ayudar a ese organismo superior, como pueden ser, no sé, microorganismos, ¿no? Acá podemos modificar estas secuencias para, no sé, mejorar el vegetal con ligandos de metales, fitohormonas, proteínas que transportan metales, o sideróforos. O también estos microorganismos ya ser modificados para tener estos sideróforos o fitohormonas que se estén generando en el ambiente y pues con ello poder llevar a cabo un buen crecimiento de un vegetal, ¿no?
Entonces, eso es como tal la edición de genes, modificar ciertas secuencias que nos interesan dentro del genoma, ya sea de un organismo superior o de un microorganismo, y con ello, pues, cambiar ese fenotipo para mejorar en algún aspecto, ¿no? Y bueno, como les digo, estas aplicaciones se han sumado muchas más, como aquí podemos ver la agricultura, el descubrimiento de drogas, la biotecnología industrial, como tal la edición genética en humanos, la terapia génica en humanos también, es algo que todavía está muy lejos, como vamos a ver. Realmente se requiere, los primeros ensayos que se están realizando con este tipo de metodologías son ensayos in vitro, son ensayos que todavía hablamos de animales también, pero todavía en el humano está muy lejos de estar presente, ¿no? ¿Por qué? Porque se requieren de ciertas cuestiones bioéticas para poder como tal estar hablando ya de la implementación de estas metodologías, porque finalmente están ustedes ya cambiando la información genética de un individuo, ¿sí? Además de que el proceso de cómo va a ocurrir esta edición es complejo, ¿no? No estamos diciendo que podemos meter, como vamos a ver, un plásmido y con ello, pues, finalmente editar el gen. No, aquí lo que estamos hablando es de modificar un linaje celular, células hematopoyéticas, células madre, trasplantar esas células madres al individuo que va a ser modificado y finalmente, pues, ya, ¿no? Programarlo. O bien programarlo desde la fertilización, ¿no? Entonces, realmente eso nos habla de una edición de genes bastante compleja ya para una aplicación en humanos. Ahorita podemos manipular plantas, podemos manipular animales, podemos manipular microorganismos, pero finalmente el humano es mucho más complejo por todas estas características que les comento y que finalmente, pues, por cuestiones éticas, por cuestiones de legislación, todavía está muy lejos esta aplicación hacia el ser humano. Pero bueno, hay ejemplos que vamos a ver más adelante. Sin embargo, la edición de genes no nace con el CRISPR-Cas, no, para nada. Como les digo, conforme ha avanzado la biología molecular, han dado pasos importantes para llegar a esa tan añorada metodología de editar a los genes. Y uno de los principales pasos para eso fue el uso de silenciamiento por RNAs no codificantes, los microRNAs o sirnas, ¿no? Y es que, bueno, en la célula este sistema ocurre fundamentalmente, ¿sí? Como un sistema de regulación de la expresión de ciertas secuencias, ¿no? Y es que cuando se está generando estos pequeños RNAs en la célula, existen proteínas que se encargan de generar estos pequeños RNAs silenciadores. Es una proteína que se llama Dicer. Dicer reconoce estas secuencias o estructuras y finalmente comienza a generar estos pequeños sirnas. Y finalmente otra molécula dentro de la célula conocida como RIX, esta proteína va a llevar como tal el reconocimiento de estos pequeños sirnas y va a llevarlos o los va a dirigir hacia las regiones donde se encuentran los RNAs mensajeros, que van a ser complementarias al sirna. Entonces, Rick va a generar este duplex de RNA mensajero con este pequeño sirna y finalmente esto es una señal para que comience un proceso de hidrólisis y con ello, pues el mensajero se hidroliza y con esto, pues no se da la expresión de ciertos genes. ¿Sí, chicos? Entonces, pues al identificar este mecanismo, comenzaron pues los biólogos moleculares a tratar de asimilar toda esta estrategia, utilizando diferentes elementos y para ello pues comenzaron a sintetizar de manera exógena estos pequeños sirnas, y es que pues ahora ya a nivel para investigación se empiezan a sintetizar ya estas secuencias que finalmente son pequeños RNAs que estemos acá, los cuales van a ser complementarias al mensajero que ustedes quieren silenciar. Entonces, lo que hacen ustedes finalmente es tener estos pequeños RNA sintéticos y finalmente estos los pueden también transfectar en un sistema celular que ustedes quieren estudiar, ¿no?
por ejemplo, no sé, una célula tumoral y finalmente quizás esta secuencia vaya contra un blanco tumoral, ¿no? Entonces, ustedes transfectan estos pequeños RNAs y ya finalmente la célula, al tener toda esta maquinaria, pues la célula comienza ahora a reclutar a Dicer y a RISC para poder comenzar a procesar estos pequeños RNAs, tener el RNA de manera de una cadena y finalmente RISC lleva a unir este pequeño sirna de una cadena a la región complementaria del mensajero que ustedes quieren silenciar. Finalmente se lleva a la hidrólisis del mensajero y obviamente pues bloquean la expresión de esa proteína. Entonces, como pueden ver, este es uno de los primeros, digamos, sistemas para poder silenciar la expresión de ciertos genes, ¿no? Y con ello, pues, poder evaluar qué es lo que pasaba si silenciaban ciertas regiones o ciertas secuencias. Sin embargo, pues, estos sistemas, aunque son muy, muy buenos para el estudio de diferentes áreas de investigación, tienen también sus desventajas, ¿no? Dentro de las ventajas que tenemos es que fácilmente son generados estas secuencias, se sintetizan muy fácilmente. Hay empresas que se dedican a hacer esto. Ustedes solamente identifican como tal las secuencias que quieren silenciar y ustedes en su plataforma de cada una de estas empresas, pues mandan a diseñar estos sirnas. También los pueden modificar poniéndoles ciertas señales o ciertas etiquetas que los hagan mucho más afines al sistema celular o que sean más dirigidos hacia cierto tipo de RNAs mensajeros y cuestiones de ese tipo. Los precios son relativamente bajos, sin embargo, tampoco tienen efectos secundarios en las células. Ajá. O sea, no hay un efecto tan letal dentro de estos sirnas, ¿no? ¿Cuáles son las problemáticas o las desventajas? Como podemos ver, se ocupan mucho los procesos de transfección. Generalmente liposomas son los que se ocupan mucho para poder introducir este tipo de sirnas en los sistemas celulares y en ocasiones la transfección es baja de estas secuencias de RNA. Entonces, eso hace que muchas veces no tengamos un 100% de la eliminación de la expresión de cierto gen, porque la transfección es mala de estos tipos de RNAs. También otro de los efectos es que el fenotipo es transitorio. No podemos generar algo ya muy, muy, como decirlo, que esté sucediendo constantemente. No, solamente es transitoria el efecto que tiene el SIRNA y después de ciertos pasajes celulares o ciertas condiciones, ya no puede como tal tener ese efecto. Entonces es otra de las desventajas. Finalmente, como un tratamiento no podría ser fundamental o no podría ser bueno porque el efecto no es 100%, digamos, que perdure, ¿no? Entonces, que es una de las características que tienen los sistemas de edición moderno, ¿no? Que finalmente tú estás quitando dentro de la secuencia o dentro del genoma esa región y por lo tanto ya cuando se comienza a dividir va a llevar a cabo o va a tener esa deleción y las células hijas lo van a tener también. Entonces, esa es una de las grandes ventajas de los sistemas de edición actuales, ¿no? Otra de las desventajas en el uso de los SIRNAs son los sistemas de bioseguridad nivel 2 o a veces, realmente 2, no 3. ¿Y esto por qué? Porque pues muchos de los SIRNAs también se ocupan sistemas virales para poder transfectar o transducir. Entonces se requieren de estos sistemas para poder cultivar sus virus que llevan dentro de sus cápsides, pues estos SIRNAs. Entonces, realmente eso lo hace una desventaja porque pues realmente no se puede tener estos sistemas en todos los lugares, ¿no? Otra desventaja es que el uso de estos virus como vectores pueden generar un efecto tóxico, ¿no? O generar efectos secundarios, como lo podemos ver con las vacunas que ahorita se están también usando muchos de los vectores adenovirales, pues también pueden generar efectos secundarios más agresivos que si uno solamente es vacunado con secuencias de RNA o DNA, ¿no? Y esto es por pues, las características inmunogénicas que va a tener toda la cápside viral
que está finalmente evocando cuando uno utiliza estos sistemas para inocular a un animal o a un individuo, ¿no? Entonces también es otra de las desventajas, ¿no? Y pues el efecto es variable, como les digo, a veces es un efecto muy, muy sutil que pues realmente nos ayuda quizás a in vitro poder responder algo, pero si queremos llevarlo ya hacia la terapia, pues quizás eso no podría ser tan bueno, ¿no? Entonces, debido a estas desventajas y a estas problemáticas, pues se comenzaron a generar otro tipo de sistemas para poder editar genes. Y es aquí cuando comienza la implementación de nucleasas, ajá, para la edición de genes. Y es que el CRISPR-Cas no fue la primer nucleasa que se comenzó a utilizar para este sistema de edición. No, se empezaron a utilizar otro tipo de nucleasas que ahorita vamos a describir, pero que finalmente estas nucleasas tienen el siguiente fundamento. Las nucleasas van a reconocer una secuencia específica dentro del genoma que ustedes quieren editar, van a cortar esa secuencia y finalmente, dependiendo de los sistemas que vayan a utilizar, pueden ocurrir dos eventos. Una es una recombinación homóloga directa para reparar el genoma y en esta situación es cuando ustedes pueden introducir una secuencia nueva dentro de este genoma editado. O bien que no se meta ninguna secuencia, simplemente se corta el genoma, se elimina la secuencia que se quiere editar y finalmente por una recombinación no homóloga y por una unión terminal y por los sistemas de reparación del DNA, se va a nuevamente ligar esta secuencia y con ello, pues finalmente lo único que estamos haciendo es eliminar una secuencia dentro de un genoma, ¿sí, chicos? Entonces, básicamente ese es el principio de estas nucleasas. Reconocen una secuencia en el DNA, la cortan y finalmente, ya que es eliminada, pueden llevar a cabo procesos de recombinación homóloga para reparar esa secuencia, introduciendo una secuencia de interés, o bien una recombinación homóloga y una terminación unión para que finalmente el sistema de reparación que quite, bueno, repare esta región sin como tal insertar ningún gen. ¿Sí, chicos? Ok, ¿qué vamos a ver? ¿Sí? O sea que, por ejemplo, ahí se pueden corregir lo que serían secuencias, por ejemplo, de codones que estén pues mal, no sé cómo decirlo. O sea, por ejemplo, el ejemplo que Mutaciones. mencionó, ¿no? Que se sustituía una base y se cambiaba un aminoácido por otro. Sí, sí, exacto. De hecho, eso es lo que ocurre con las células. Cuando pasan este tipo de mutaciones, los sistemas de reparación, eso es lo que hacen. Los procesos de recombinación homóloga o de este tipo de no homóloga, unión, terminación, lo que hacen es cambiar esas secuencias dañadas, ajá, por ya sea secuencias de alguna forma correctas o bien simplemente deletar esas secuencias para que no generen un tipo de problema. Entonces, simplemente eso es lo que está ocurriendo constantemente en nuestras células cuando se están reparando nuestros genomas. Sin embargo, pues las nucleasas van a tener un fin importante que es como tal su implementación para quitar esas secuencias de manera intencionada y utilizando otros sistemas, como tal, como lo vamos a ver más adelante, utilizando los sistemas de recombinación homóloga, pues finalmente podemos nosotros reparar o quitar o poner una secuencia de interés. Es decir, no sé, como vamos a ver un ejemplo, modificar mosquitos que transmiten diferentes infecciones por parásitos o virus, ¿no? Y al modificar esos mosquitos, nosotros estamos quitando ciertas características del mosquito que le permita su propagación en el ecosistema. Y con ello, pues finalmente evitar que el mosquito o el vector pueda estar transmitiendo pues un proceso infeccioso o un patógeno. ¿Sí, chicos? Sí, profesor. Sí. Ok. Entonces vamos a ver de manera general, no quiero que se lo aprenda en memoria esto de qué características tienen ni nada, ¿no? Solo quiero que recuerden que pues CRISPR-Cas no fue la primera nucleasa que se estudió, sino que se empezaron a estudiar otras y una de ellas son las meganucleasas. Estas meganucleasas tienen las siguientes características, son endonucleasas endógenas,
Estas cortan secuencias específicas de 14 a 40 pares de bases y estas nucleasas tienen dos dominios, el dominio de unión al DNA y el dominio de corte. Existen o se han caracterizado una gran cantidad de meganucleasas con sitios de corte específico. Sin embargo, pues una de las problemáticas es que se delimita a encontrar una que permita dirigir el corte en el locus específico, es decir, requerimos una meganucleasa, identificar primero una meganucleasa que va a cortar la región que queremos editar. O sea que eso también es algo muy complejo, ¿no? Entonces, pues eso hace que pues este sistema no sea tan bueno, ¿no? El corte muchas veces es reparado por el sistema celular de daño del DNA, como lo hemos visto acá. Una vez que se da este corte, a veces pues el sistema de reparación puede modificarlo, puede ejercer su función y finalmente pues no se lleva a cabo la edición de la secuencia, ¿no? Y una de las problemáticas que se comenzó a dejar en uso este tipo de enzimas es que clonar las secuencias de forma independiente de las meganucleasas, es decir, el dominio de unión DNA o de corte, fue complejo, fue complejo. Y ahora imagínense si necesitaban como tal identificar primero su meganucleasa que corte específicamente el locus o la región que quieren, pues iba a ser mucho más complejo, ¿no? Entonces, realmente se comenzaron a dejar de utilizar este sistema de enzimas y comenzaron a usar otro tipo de enzimas, que fue una variante de las primeras, que son las nucleasas con dedos de zinc. Como recordarán, los dedos de zinc son un elemento fundamental en un sistema de proteínas. ¿Recuerdan qué proteínas tienen estos dedos de zinc? ¿O qué función tienen las proteínas que tienen dedos de zinc? Chicos, a ver, Diego. ¿Cuál de los dos? El otro Diego, porque tú ya hablaste. Dijo que cuáles eran las características de esas nucleasas. No. ¿Qué elementos? O sea, los dedos de zinc son unos elementos, son unos dominios, que finalmente no tienen ciertas proteínas. ¿Qué proteínas son las que tienen dominio de zinc? ¿Cuál es su función dentro de la célula? ¿No recuerdan? En sus clases de, no sé si vieron, de genética microbiana o bioquímica o no sé, ¿dónde vean esto? Yo me acuerdo que son las que reconocen una secuencia específica del DNA y pues tienen otra parte que las corta y bueno, por lo que tengo aquí anotado que se desarrolla una serie de dominios de unión al DNA, pero también reconocen una secuencia de ADN más larga y estas se fusionan con otra, no me acuerdo si es creo que es una nucleasa, y se corta el DNA cercano. Y anoté algo de Calen, pero no me acuerdo. La verdad no recuerdo. Sí, bueno, sí. Algo fundamental de los dedos de zinc es que son dominios que van a tener unión al DNA. ¿Y qué proteínas son los que se unen al DNA? ¿Qué función cumple? ¿No? Bueno. No lo recuerdo. Ok, pues una de las funciones que tienen los dedos de zinc están presentes siempre en proteínas que tienen como función ser factores transcripcionales. Aquí lo escribí mal, perdón. Son factores transcripcionales, es decir, factores que van a estar asociándose al DNA porque van a estar participando como dentro del proceso de transcripción de genes, ¿sí, chicos? Entonces, las nucleasas con dedos de zinc tienen esa propiedad. Profesor, ¿son parecidas a las metalotioninas? Las metalotioninas es un factor transcripcional, exacto. No recuerdo si las metalotioninas tienen... A ver, espérame, creo que me estoy confundiendo. Las metalotioninas, no recuerdo. Sí, las metalotioninas tienen esa función de ser factores transcripcionales que se unen cuando hay un estrés por metales. Pero no recuerdo si tienen dedos de zinc como dominios de unión.
hay otros factores transcripcionales que pueden tener este tipo de dedos de zinc, que finalmente lo que hacen es reconocer ciertas secuencias dentro del DNA, y con ello, pues, esta es una de las propiedades fundamentales que tienen. Y esto es otra de las características que tienen este tipo de nucleasas, que básicamente lo que hicieron los biólogos moleculares con este tipo de nucleasas fue fusionar los dominios de dedos de zinc, de factores transcripcionales, con el dominio de nucleasa de las meganucleasas, de las pasadas que vimos. Entonces, con ello, este tipo de nucleasas van a tener esta propiedad, asociarse mediante sus dedos de zinc a este tipo de secuencias, y con ello la nucleasa va a cortar la secuencia de DNA. Perdón. Van a tener también otras características como pueden ser dominios de homodimerización, es decir, 2 dominios de dedos de zinc por nucleasa. Y generalmente también los dedos de zinc son regiones donde va a ocurrir sitios de recombinación homóloga, o reconocen sitios donde ocurren eventos de recombinación homóloga. Entonces, con estas características, pues era una de las herramientas que finalmente podrían ser implementados para comenzar los procesos de edición de genes. Sin embargo, se comenzaron a diseñar otro tipo de nucleasas. Estas son las que se conocen como TALE, o proteína efectora de la transcripción similar a un activador. Eso es lo que significa TALE. ¿Y qué características tienen este tipo de nucleasas? Tienen un dominio de un ADN de 33 a 35 aminoácidos, el cual se une de manera específica a un nucleótido en la secuencia de ADN. Está constituida por 2 regiones hipervariables, las cuales permiten tener 2 sitios de reconocimiento al DNA. Estas regiones hipervariables les va a permitir asociarse de manera específica a ciertas regiones del DNA, y requiere el diseño de construcciones, es decir, vamos a tener que clonar todas estas secuencias, las nucleasas y esta región de activación o activador que tienen para su reconocimiento. Entonces, cuando empezaron a generarse este tipo de herramientas, se requería de mucha biología molecular para clonar la región de nucleasa, y en marco poner la región que reconoce el dominio repetido y las regiones que reconocen las secuencias de DNA. Entonces, realmente la biología molecular o el corte y confección de este tipo de secuencias era compleja, muy compleja, el poder finalmente llegar a generar un tipo de enzima que tuviera elementos de diferentes enzimas, y con ello tener este tipo de nucleasa que era reconocía lugares donde ocurren los sitios de recombinación homóloga para poder llevar a cabo la edición de genes. Entonces, realmente todas estas nucleasas eran bastante complejas de obtener por la estrategia de clonar cada una de estas secuencias de forma conjunta en un plásmido, y después expresarlas, y obviamente una vez expresadas, pues finalmente llevar a cabo su función. Pero muchas veces el poder tan solo obtener el plásmido que llevaba todas estas secuencias era sumamente complejo, ¿no? Entonces, pues finalmente estas secuencias eran finalmente los primeros elementos o los primeros intentos de poder modificar utilizando nucleasas este tipo de edición de genes. Sin embargo, pues como podemos ver, era bastante complejo. Entonces, pues comienzan a seguir estudiando diferentes aspectos de la biología de las bacterias, y es así como empiezan a describir un sistema similar a lo que habíamos visto en las primeras clases, si ustedes recuerdan, de la historia de la biología molecular, cuando hablábamos del sistema de restricción. ¿Alguien me puede recordar eso? Modificación, restricción. A ver, Edwin. ¿Estás ahí, Edwin? Edwin. Juan.
Juan No García. lo recuerdo bien, profe. Ok. ¿Quién más quiere participar? Sagrario. Eric Contreras. No lo recuerdo yo, profesor, disculpe. Eric Contreras. ¿Cómo creen? Sí, es parte fundamental de la biología molecular. Profesor, bueno, yo no sé si estoy Sandy. bien. Lo que recuerdo era que es un mecanismo que utilizan las bacterias para protegerse de DNA, por ejemplo, de algún fago. Exacto. ¿Y cómo funcionaba ese sistema de modificación-restricción? Si no mal recuerdo, era una metilación que tenían el DNA de las bacterias y el DNA de los fagos, pues como en la mayoría de los casos no contiene esta metilación, pues las DNAsas, digamos, reconocen que no está presente esa metilación y degradan el DNA exógeno. Exacto. Eso era el sistema de modificación-restricción. Como tal, pues los bacteriófagos podían introducir su DNA, pero finalmente en ese entonces, cuando estaban estudiando esto, vieron que cierto tipo de bacterias tenían una propiedad de que aunque los infectaban con los fagos, no morían, no generaban esta lisis. Entonces se empezaron a preguntar qué pasaba y encontraron que finalmente el DNA del bacteriófago se degradaba por este tipo de bacterias. Y entonces empezaron a decir, ¿por qué? Y es cuando empezaron a observar que el DNA del bacteriófago era degradado por las endonucleasas de restricción y que el DNA de la bacteria no era degradado porque el DNA de la bacteria tenía secuencias de enzimas que metilaban su genoma y con ello pues decían o era una señal para que las enzimas de restricción no actuaran sobre el genoma bacteriano, pero sí sobre el bacteriófago, sobre el DNA del bacteriófago. Entonces, esta fue una de las como tal de los hallazgos que revolucionó la biología molecular, pero no solo eso, sino que comenzaron a estudiar otro tipo de sistemas que podemos hablar del sistema inmune bacteriano a gran escala o con un mayor detalle, porque se comenzaron a estudiar este tipo de sistemas que consisten en los siguientes. Básicamente, la bacteria dentro de un locus conocido como locus CRISPR tipo 2 va a tener este locus o esta serie de genes que consisten en lo siguiente. Ay, perdón, me adelanté. En este locus vamos a tener diferentes elementos o diferentes genes que codifican para ciertas proteínas. Tenemos el locus Cas9 o el gen Cas9, que va a ser la nucleasa, que va a generar todo este hallazgo metodológico. Tenemos la región de RNA transactivadora, que va a codificar un tipo de RNA con una estructura secundaria que va a ser reconocido por Cas9 y que va a servir para una especie una especie de guía o de molde para reconocer las secuencias que vamos a cortar. Tenemos otra serie de genes que codifican para un complejo enzimático, que es este que se encuentra acá, que va a servir como el primer sistema que va a iniciar el proceso de inmunización. ¿En qué consiste esto? Bueno, cuando un bacteriófago introduce su genoma, aquí está su DNA viral, la bacteria comienza a sintetizar este grupo de genes que van a generar este complejo Cas. Este complejo Cas va a reconocer secuencias específicas del DNA viral y lo va a cortar en pequeños fragmentos. Todo este sistema enzimático lo que va a hacer ahora es llevar este pequeño espaciador o esta pequeña secuencia de DNA viral y lo va a insertar en esta región del locus, conocido como la región de repetidos espaciadores. Cada uno de estos pequeños fragmentitos de color significa un elemento diferente del genoma viral. Entonces, esto es como tal una unidad, digamos, de memoria inmunológica en donde va a almacenarse para que si otra vez infecta este bicho, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir ya la fase de inmunidad. Aquí lo que hicimos fue
digámoslo de esta forma, introducir nuestro antígeno en nuestra librería de antígenos para tener este sistema, y con ello, pues, estar preparados cuando nuevamente se llegue un bacteriófago a infectar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, una vez que el bacteriófago nuevamente infecta a las células con este mismo DNA, se comienza nuevamente la transcripción del locus Cas, pero ahora lo que se va a codificar es lo siguiente. Se va a codificar Cas9, la nucleasa, la región transactivadora de RNA, que va a codificar este RNA de estructura secundaria, y también se van a codificar los pre-CRISPR RNAs o RNAs guías, que es cada uno de las secuencias que se introdujo en esta región de los diferentes bacteriófagos. Entonces se va a generar este tipo de RNA con cada uno de estos elementos del DNA del bacteriófago, y después de eso se va a generar este complejo, el cual va a estar la nucleasa Cas9, el RNA transactivador, que es esta que se encuentra acá, y obviamente pues nuestros espaciadores de RNA. Finalmente, cuando nuevamente se vuelve a encontrar el DNA viral con el sistema CRISPR-Cas9 y con estos elementos, pues esta región que sirvió como una especie de memoria inmunológica, este fragmento de RNA, va a reconocer una región complementaria del DNA viral, como podemos ver aquí. Entonces, finalmente, Cas9 reconoce que esta es una región que es homóloga a la secuencia que lleva, y es aquí donde Cas9 corta esta región y finalmente elimina esa sección del genoma viral. Eso es en la bacteria infectada, chicos. Es decir, aquí lo que está haciendo Cas9 es eliminar esa secuencia de DNA viral para finalmente el bacteriófago ya no pueda llevar a cabo su ciclo de infección. Pero fíjense lo que podemos hacer con esta herramienta. Nosotros estamos llevando una secuencia finalmente que va a reconocer dentro de un genoma una región, y que esta enzima va a procesar o va a cortar para eliminar esta secuencia, y con ello, pues finalmente generar este hueco o esta edición o esta eliminación de este fragmento de información genética. ¿Sí, chicos? ¿Tienen duda hasta aquí de este mecanismo? No quiero que lo profundicen, solo quiero que les quede claro que Cas9 es una nucleasa que requiere de una RNA guía que va a ser obtenido, en este caso del bacteriófago, y de una región transactivadora que también va a ser fundamental para que se lleve a cabo este reconocimiento ya cuando se vaya a generar la edición del gen. ¿Sí, chicos? O el corte de la secuencia. ¿Dudas o preguntas de este mecanismo? Sí, profe. Ajá. Es que, bueno, yo lo que no entendí es, bueno, ¿cómo se llaman? Los spacers son secuencias del virus, pero... Ajá, son secuencias virales. ¿Qué tipo de secuencias o qué producen estas secuencias? O sea, ¿qué codifican estas secuencias? Y si es más bien para lo que secuencien, o sea, por ejemplo, una proteína, ¿esto va a ser reconocido por la bacteria o por las moléculas de la bacteria o cómo? No, estos pequeños moldes simplemente sirven como tal, como digamos, un primer o una secuencia homóloga al DNA viral. ¿Para qué? Para que finalmente CRISPR o la nucleasa reconozca esta región, porque aquí se está generando el reconocimiento. Como pueden ver, aquí está el espaciador o el RNA del virus, que es complementaria a la secuencia que se almacenó en el locus CRISPR. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Es complementaria. Entonces, esta es como la señal para que aquí la nucleasa reconozca esta región y la corte como tal. Finalmente, te digo, esta es una estrategia para eliminar la infección. No estoy muy seguro qué es lo que está codificando estas secuencias, pero lo que es un hecho es que está fragmentando el genoma viral. ¿Sí, chicos? Entonces, digamos que es como el sistema de modificación-restricción. Ustedes están cortando el DNA del virus para que no pueda llevar a cabo su ciclo de infección. ¿Sí, chicos?
Sí, sí. Entonces, bueno, esto sería, bueno, eficaz contra virus de DNA de doble cadena, ¿no? Solamente. No, como vamos a ver, también se ocupa para virus de RNA, como en el caso de VIH. ¿Sí? Obviamente, sí, no es como que muy... Para virus de RNA, como es el caso de... En el caso de VIH es porque finalmente el genoma se integra, el genoma del virus se integra al DNA de la célula huésped y tenemos, como tú bien lo dices, DNA. En el caso de los virus de RNA de cadena sencilla que no se integran en el genoma, no estoy tan seguro que se pueda ocupar porque finalmente se requiere de estos dúplex. Ajá. Pero en el caso de VIH sí se puede implementar. Pero te digo, aquí lo que quiero que les quede claro es que cómo funciona el sistema, cómo este sistema, que finalmente es un sistema de protección para la bacteria, después se aplicó para ahora editar secuencias génicas en otros sistemas celulares. Pero aquí te digo, lo ideal, lo que hizo la bacteria aquí es simplemente reconocer estas secuencias de DNA extraño, en este caso del DNA del bacteriófago, y con este sistema de reconocimiento de los pequeños RNAs o los espaciadores que tenemos acá, finalmente van a ser las guías que te van a llevar para que reconozcan la secuencia de interés y con ello cortar o eliminar el DNA del bacteriófago. Simplemente este es como la parte mecanística de cómo funciona el sistema CRISPR-Cas en las bacterias. ¿Sí, chicos? Sí, profesor. Sí, Diego. Diego. Detalles ya está. Diego, no te escucho. ¿No me escucha? Ya. Perdón. Es que me quedó duda de cuál era la función de este RNA que tiene 3 estructuras de tallo y asa. Este RNA también está como tal generando digamos, una estructura secundaria en este complejo. No quise meterme a profundidad porque son cosas muy, digamos, sí se requiere de conocer diferentes funciones de las enzimas y de las secuencias y demás. Solo quería que les quedara de manera muy somera cómo funcionaba el sistema CRISPR. Pero digamos que este RNA transactivador también tiene como tal la función de generar todo este sistema de ensamble que estás viendo acá. Para que finalmente todo este sistema ya ensamblado pueda reconocer esta región. ¿Sí, chicos? Sí, profe, gracias. Ok. Bueno, entonces, el año pasado, ¿sí fue el año pasado? Sí, estamos en 2021. Sí, el año pasado se le dio el premio Nobel a las investigadoras Emmanuelle Carpentier y Jennifer Doudna, las cuales fueron como tal, las que empezaron a describir o descubrir el sistema CRISPR en las bacterias. Todo el sistema que les comenté ahorita, realmente ellas fueron las encargadas de, como tal, describir este mecanismo en las bacterias. Sin embargo, pues otros científicos fueron los que empezaron a implementar este sistema ya como para la edición de genes en diferentes organismos. Pero a ellas se les dio el Nobel por el descubrimiento biológico de cómo el sistema Cas9 podía modificar, utilizando todas estas regiones de espaciadores y de locus Cas, para poder llevar a cabo el corte del DNA del bacteriófago y generar un sistema de protección en la bacteria. ¿Sí, chicos? Sin embargo, pues el avance metodológico que utilizó este sistema pues va más allá. Obviamente se tuvieron que modificar ciertas cuestiones para poder, como tal, pues llevar a cabo este proceso de usar este tipo de sistemas. Acá lo que tenemos es básicamente un plásmido que va a llevar los elementos más importantes.
acá tenemos realmente en este plásmido la región que va a codificar para la enzima Cas9, ¿sí? Y también tenemos acá, en esta región, la otra secuencia más importante, que básicamente aquí es donde ustedes van a introducir la secuencia que ustedes quieren deletar, es decir, aquí va a ir el RNA guía. ¿A qué me refiero con el RNA guía? Aquí se va a insertar la secuencia que ustedes quieren deletar de su sistema celular. Ajá. Es decir, vamos a decir, por decir algo, no sé, el gen que codifica o la región que codifica para, no sé, la beta-actina, por decir algo, ¿no? Obviamente no es que van a meter toda la región del gen, solo van a meter ciertas secuencias, como pueden ver, los RNAs, los espaciadores son pequeños fragmentos. Entonces, lo que se hace con diferentes softwares es identificar aquellas regiones que podrían funcionar como RNA guía. Ajá. Y son pequeños fragmentos los cuales ustedes van a introducir en estos vectores. Y con ello, finalmente, ya con estos vectores, ustedes transfectan sus células y también lo que pueden hacer, este mouse está muy inestable, lo que pueden hacer ahora es introducir otro plásmido en el cual ustedes van a meter un gen reportero y también puede ser un gen de resistencia a un antibiótico. Obviamente, en el otro plásmido, ustedes van a tener algo fundamental que va a ser secuencias de recombinación homóloga. ¿Sí, chicos? ¿Por qué? Porque ustedes lo que quieren hacer ahora es integrar este cassette que tiene la bandera y el marcador de resistencia. ¿Para qué? Para saber que sus células fueron ya transfectadas con este sistema, ya que van a expresar la proteína verde fluorescente y ustedes también pueden utilizar el sistema de selección por este antibiótico que es la puromicina y con ello saber que efectivamente todas las células que estén floreciendo y que estén sobreviviendo por el tratamiento a puromicina son aquellas que sí insertaron o editaron este cassette. Entonces, cuando ustedes transfectan estos plásmidos, finalmente se va a sintetizar el Cas9, el cual lleva también, por el sistema que les dije, el RNA guía, que es la secuencia de interés. Y finalmente, ese RNA guía va a flanquear a la región que ustedes van a editar. Cas9 reconoce y corta esta región. Finalmente, el otro plásmido lleva esta secuencia, que es este cassette, que tiene estos sitios de recombinación homóloga, y finalmente, por el proceso de recombinación homóloga de la misma célula, va a introducir en la región que cortaron por la Cas9, va a introducir ahora este cassette que tiene GFP y puromicina. ¿Sí, chicos? Finalmente, ya ustedes deletaron esta secuencia que querían, que podría decir algo, podría ser beta-actina, y ahí lo que hicieron fue introducir en esa región este cassette que lleva la proteína verde fluorescente y puromicina. Entonces, cuando ustedes ya transfectaron sus células y quieren seleccionar aquellas que están ya editando o editaron su genoma, ustedes van a agregar en el medio la droga puromicina y aparte, pues obviamente aquellas que no fueron editadas, pues no van a sobrevivir al tratamiento de la droga y finalmente van a sobrevivir solo aquellas que llevan el gen de resistencia a puromicina y que también expresan la proteína verde fluorescente. Después de varias rondas de selección con el tratamiento, ustedes se quedan con una mayor población de células que saben que editaron su genoma en la secuencia de beta-actina. ¿Por qué? Porque son células resistentes a puromicina y porque son células que florecen, ¿sí, chicos? Y finalmente saben que en esta caja celular, en esta caja de cultivo, tiene solamente células que están deletado su genoma en la región de beta-actina. ¿Sí, chicos? ¿Sí, chicos? Entonces, realmente este sistema es bastante eficiente. Cuando hablamos de qué tan eficiente es, en los diferentes estudios que se utiliza, sí se observa que hay un 100% de no expresión
de la región que ustedes deletaron con este sistema. Entonces, realmente sí se tiene ya una célula con ciertas características que fue editado su genoma y que finalmente tiene un fenotipo probablemente diferente, de acuerdo a la deleción que ustedes generaron, ¿no? Por ejemplo, se han generado células que puedan deletar una secuencia conocida como NLRP3, que es una secuencia que codifica un mediador de la respuesta inmune innata que se llama inflamasoma. Entonces, las células sobreviven, aunque no tienen esta secuencia que es fundamental para el reconocimiento de virus por la respuesta innata, la célula puede estar sobreviviendo. Sin embargo, aquí es otra de las desventajas de la técnica. Una vez que uno edita la secuencia del gen, pues tiene que también realizar una gran cantidad de estudios para saber que esta deleción no generó un efecto tóxico o un cambio muy, muy brusco en todo el fenotipo de la célula. Y entonces es cuando uno también comienza a evaluar si realmente, aunque uno está quitando las secuencias de interés, qué tan benéfico o qué tan bueno sería que no tuvieran solo esa secuencia, estas células, y qué consecuencias podría tener el no tener esta secuencia, ¿no? Entonces es aquí cuando comienzan todas estas cuestiones de si es bueno o no es tan bueno tener o quitar ciertas regiones del genoma, ¿no? Sin embargo, como les dije, se ha tratado de aplicar para otros elementos o para otros sistemas. Bueno, esto es lo que ya les había dicho. Una vez que se deleta la secuencia por Cas9, por el RNA guía que lleva el plásmido, finalmente se corta la región de reconocimiento. ¿Sí, chicos? ¿Me escuchan? Es que otra vez me parece que está inestable mi internet. ¿Sí me están escuchando, un poco, profe? Ok. Se escucha un poco. Okay. Entonces, Entonces, como les decía, es lo que ya habíamos visto, que Cas9 finalmente genera esto, y por los sistemas de reparación. Si ustedes quieren insertar secuencias, finalmente también lo que pueden hacer es, como les dije, meter otro plásmido. En este caso, solamente están metiendo un marcador de selección y un marcador fluorescente, pero también ahí ustedes pudiesen meter otra secuencia para cambiar el fenotipo completo de una secuencia que quizás esa línea celular o ese organismo no tenía, y ahora a ver qué pasa, ¿no? Y por el proceso de recombinación homóloga, pues se puede insertar esa región. O bien simplemente por el proceso de combinación homóloga, solamente el sistema de reparación, una vez que se corta esta región, pues el mismo sistema puede como tal quitar o reparar nuevamente la secuencia, y finalmente no hubo cambio. Bueno, sí hubo un cambio al quitar la región de reconocimiento, pero pues no es una inserción grande la que ustedes están metiendo, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que se ha tratado de hacer con este sistema de CRISPR-Cas? Como les mencioné, se ha tratado de generar algunos blancos antivirales. En el caso del VIH también se ha podido comenzar a deletar el genoma. Y es que lo que han hecho es que en modelos animales infectados con este virus, utilizando este sistema, lo que han realizado es eliminar ciertos genes que son importantes para el virus. Uno de ellos es la secuencia GAG y otra es la secuencia M del virus. Entonces, lo que se hacen es generar estos RNAs guías que finalmente van a estar reconociendo ciertas regiones de la secuencia GAG o ciertas regiones de la secuencia M, y finalmente cuando utilizan el sistema CRISPR, lo que hacen es deletar estas regiones, y lo que han encontrado es que afectan la replicación del virus una vez que estos animales son inoculados con estos virus que finalmente son mutantes o que no llevan estas secuencias, ¿no? Entonces, finalmente con ello se puede comenzar a suprimir algún tipo de infección viral, pero algo que también comenzó a realizarse con este sistema CRISPR-Cas finalmente fue la edición o la modificación de mosquitos, que finalmente pues los mosquitos son sistemas o son vectores que pueden estar transmitiendo una gran cantidad de infecciones, entre ellos una gran cantidad de virus como dengue, zika, chikungunya,
otra cantidad de parásitos como Plasmodium falciparum, entre otros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicieron utilizando este sistema de CRISPR-Cas? Realmente lo que hicieron fue, obviamente, lo que realizaron fue editar el genoma a partir de embriones, de estos mosquitos o de estos huevos de mosquitos, utilizando este sistema. Y lo que hicieron fue actuar a diferentes, o dirigir la edición a diferentes genes. Empezaron a generar la edición de genes conocidos como genes que están involucrados en el comportamiento de los mosquitos. Estos genes que ven acá, ORCO, AGGR3 y NPLR1, son genes que están involucrados, perdón, en el comportamiento de mosquitos. Específicamente lo que hacen es disrumpir o modificar vías sensoriales, y también vías sensoriales para poder llegar hacia los humanos, y también afectaron su ciclo de reproducción, al generar un tipo de mosquitos que no tenían como tal la capacidad de reproducirse. También han modificado algunos mosquitos al generar mosquitos que finalmente no tienen alas, al modificar este tipo de genes como es VG. Entonces obviamente se generan este tipo de mosquitos que no pueden volar y que finalmente pues no tienen la capacidad de tener esta habilidad, y con ello pues no pueden propagar los procesos de infección. Otro tipo de mosquitos que han generado son mosquitos feminizados, por decirlo de alguna forma, los cuales finalmente no pueden, son mosquitos que finalmente tienen solamente sexo femenino, y finalmente tampoco pueden llevar a cabo un proceso de fecundación. También se han generado algún tipo de mutaciones con CRISPR-Cas, que pueden también estar asociados a mosquitos que tienen una vida corta, en donde finalmente no alcanzan una etapa madura reproductiva, y con ello pues no pueden llevar a cabo tampoco los procesos de fertilización, y con ello pues finalmente no pueden propagar o seguir propagándose estos mosquitos para llevar a cabo el proceso de transmisión de patógenos, ¿no? Entonces, como pueden ver, este sistema CRISPR-Cas tuvo un boom importante cuando fue la epidemia de Zika en el 2016. Se comenzaron a generar estos primeros mosquitos transgénicos, muchos de ellos sí fueron liberados al ecosistema con estas modificaciones, y pues realmente la epidemia de Zika no se ha vuelto a presentar. Sin embargo, no se sabe si es por cuestión de estas características que se han generado con estos mosquitos transgénicos, o bien es otra de las cuestiones de adaptación del virus, que finalmente pues son virus que tienen ciclos de brotes epidémicos y que finalmente después de eso se apagan hasta tener otra adaptación y finalmente comienzan a propagarse nuevamente. Entonces, sin embargo, esta herramienta se comenzó ya a implementar en estas regiones donde se encuentra la transmisión del vector o de la infección, en zonas tropicales, y finalmente pues se comienzan a ver si tienen un efecto en el control de la transmisión de diferentes patógenos, ¿no? Sin embargo, pues también el liberar este tipo de organismos modificados al ambiente, pues deben de tener un impacto importante en cuestiones de impacto en el ecosistema o en la biodiversidad, ¿no? Entonces, son cuestiones que todavía se siguen legislando. Sin embargo, yo creo que este es uno de los ejemplos más reales y tangibles del sistema CRISPR-Cas que se ha generado en la actualidad. Aunque se han hecho un montón de estudios in vitro, en modelos animales, para controlar cáncer, para controlar diferentes patologías, desórdenes genéticos y demás, todavía les vuelvo a repetir, es algo que está muy lejano en cuestión del humano, por las situaciones de que se tiene que modificar desde la línea germinal
a las secuencias que se requieren editar, y eso implica muchas cuestiones éticas y muchas cuestiones que todavía falta legislar y que finalmente no creo que sea a corto plazo el poder ya aceptar este tipo de metodologías ya en el humano, por cuestiones también que todavía no sabemos cómo es el comportamiento, ¿no? Tú estás modificando esa secuencia, como les digo, en un cultivo celular, tú lo observas, sigue creciendo, pero realmente cómo está ese cultivo, el background, el pool genético, qué va a pasar con realmente el comportamiento fenotípico de este cultivo celular. O sea, estamos hablando de cultivo celular, imagínense hablar de ya de un humano que está modificado completamente, si eso va a repercutir en cuestiones de salud también. Entonces, todavía faltan muchos estudios, todavía falta mucha investigación para poder realmente aclarar o comprender cómo podría funcionar este tipo de sistemas. ¿Sí, chicos? Entonces, no sé si hasta aquí tienen alguna duda o pregunta. Yo una, profe, en el caso de, por ejemplo, los adenovirus a los que se les delecta el gen G1 para que pierdan la virulencia, que se usa, por ejemplo, en las vacunas, ¿se utiliza también este sistema de CRISPR-Cas? No. Ahí lo que se hace simplemente son de lesiones del genoma. Lo que hacen ahí es simplemente quitar esas regiones o simplemente amplificar las regiones que quieren introducir en los vectores adenovírus, que básicamente son las regiones que codifican para las proteínas estructurales. Pero no se utiliza CRISPR-Cas para editar todo el genoma, ¿no? Ahí es ya más biología molecular, como tal es amplificar solo las regiones, todo eso se mete, ese cassette se mete en un plásmido, en un vector, y obviamente ya no llevas toda la demás información. Pero no se utiliza el sistema CRISPR para generar ese tipo de vectores adenovirales. Bueno, hola, ¿sí me escuchó? Sí, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Hola. Yo creo que, bueno, yo no, profe. Yo creo que yo no, profe. Ok. Yo quería comentar que hay una serie en Netflix que habla sobre eso. Sobre el Sobre el CRISPR-Cas. Ajá. Ah, mira, no sabía. ¿Cómo se llama? Se llama selección antinatural. Y Ya. sobre la adición de los bueno, para que nada más como que sean para editar la genética de los mosquitos y solo se reproduzcan machos en el caso de para estar el tratamiento contra la malaria, algo así. Es que lo vi el año pasado, no me acuerdo, pero o sea, como que veo sobre diferentes temas, también sobre, por ejemplo, de un niño que estaba perdiendo la vista y también y querían implementar este sistema para ver si como tratamiento, entre otras cosas. Bueno, ahí sí lo quiere ver. Ok, lo voy a checar. No sabía que existiera una serie de esto. Pero bueno, sí, o sea, les digo, realmente creo que una de las ventajas de poder manipular a otros organismos como los mosquitos o como los animales de laboratorio es que, bueno, finalmente ellos no pueden protestar, ¿no? No pueden decir qué está pasando ni nada, ¿no? Pero bueno, eso nos ayuda también a comprender mucho acerca del impacto biológico que podría tener el poder modificar estos organismos y aunque finalmente tienen un nuevo fenotipo, pues hay que observar también qué es lo que ocurre, ¿no? El mosquito vive menos, vive más, experimenta cierto tipo de anomalías que en condiciones normales no experimenta, o los roedores también se comportan de una forma diferente, no se comportan de una forma diferente. Entonces, realmente todavía falta mucha investigación, aunque ya se aplica, por ejemplo, como esto de los mosquitos transgénicos, todavía falta mucho, ¿no? Y sobre todo comprender cómo va a impactar todo esto a nivel ecosistema al liberar estas nuevas especies. Y pues obviamente cuando ya se trate de modificar a un humano, pues el impacto, ¿no? Tanto social, así como en cuestión biológico, pues a ver qué es lo que va a ocurrir, ¿no?
¿Sí, chicos? Sí, profesor. Bueno, entonces, si no hay pregunta, no sé si quieren que discutamos lo de sus temas, que no sé si alguien los mandó, creo que sí los mandaron, ¿no? Sí. No sé si alguien tiene la lista. Sí, los ya. mandaron hoy. ¿Podemos verla o podemos, es que yo no la veo? ¿Me puedes dejar compartir? Ah, sí, claro. A ver, espera. Ay, listo. Perdón, ay, quería hacer anfitrión. Listo. Listo. ¿Ya se ve? Sí. Solamente mandaron 4 equipos, esos temas que están proponiendo. El equipo 1 mandó desarrollar algún tema orientado a alimentos transgénicos. El equipo 2, la modificación de bacterias para la producción de bioplásticos. El equipo 3 pretende darnos a conocer el caso forense de la identificación de la familia Romanov, el caso que se da igual en molecular. Ok. Y el equipo de 7 propone el diagnóstico de SARS-CoV-2 por RT-PCR. Ok. ¿Y qué opinan? ¿Es que se queden esos temas o les asignamos otros? ¿Los demás chicos no quieren saber nada? A ver, el equipo... Ah, sí. Sí. Sí, aquí estoy. Sí, bueno, la idea es